Hola a todos, yo soy Carlos Carranza y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Cueva de Charles. La historia nos había mantenido bastante interesados, junto al fuego, pero no recuerdo haber oído comentario alguno, exceptuada la observación obvia de que era truculenta, como había de ser en esencia cualquier relato extraño contado en Nochebuena en una casa antigua, hasta que por fin alguien dijo que era el único caso por él conocido de una aparición semejante a un niño. Se trataba, dicho sea de paso, de la visión, en una casa antigua como aquella en la que nos habíamos reunido, de un espectro horripilante ante un niño pequeño que dormía en el mismo cuarto que su madre, y la despertó, aterrado, si bien solo consiguió que ella, en lugar de disipar su pavor y calmarlo hasta volver a dormirlo, se topara también, antes de haberlo conseguido, con el mismo fantasma que lo había espantado a él. Esta observación produjo una respuesta, no de inmediato, sino más avanzada la noche, por parte de Douglas, con la interesante consecuencia que me dispongo a señalar. Otro de los presentes contó una historia que no surtió demasiado efecto, y noté que él no le prestaba atención. Lo interpreté como una señal de que él mismo tenía algo que ofrecernos. Y bastaría con esperar. Esperamos, en efecto, hasta 2 días después, pero aquella misma noche, antes de separarnos, nos reveló lo que estaba pensando. Convengo totalmente en que, respecto del fantasma de Griffin o lo que fuera, su aparición en primer lugar ante una criatura de tan tierna edad le añade un matiz especial. Pero no es la primera noticia que tengo de una historia así de fascinante, protagonizada por un niño. Como el niño da al efecto otra vuelta de torno, ¿qué os parecería si fueran 2 niños? Nos parecería, naturalmente, exclamó alguien, que le darían 2 vueltas, y también que nos gustaría enterarnos de lo que les sucedió. Vuelvo a ver a Douglas frente al fuego, al que tras haberse levantado daba la espalda, mientras miraba a su interlocutor con las manos en los bolsillos. Nadie hasta ahora, salvo yo, lo ha sabido jamás. Es en verdad demasiado horrible. Varias voces declararon que con ello la historia cobraba el máximo valor, y nuestro amigo, preparando su triunfo con reposada maestría, paseó la mirada por todos nosotros y prosiguió. Resulta inimaginable. Nada que yo conozca se le asemeja. ¿Por lo terrorífica? Recuerdo que pregunté. Parecía querer decir que no era algo tan sencillo, que en realidad no sabía cómo calificarlo. Se pasó la mano por los ojos y esbozó una ligera mueca de dolor. Por lo espantosa. ¡Ah, qué delicia!, exclamó una de las mujeres. Douglas no le hizo el menor caso. Me miró a mí, pero como si lo que viera fuese aquello a lo que se refería. Por lo espeluznantemente repulsiva, horrenda y dolorosa. Pues entonces, dije, siéntate ahora mismo y empieza ya. Estas son las palabras con las que empieza el libro del que voy a hablaros hoy y se trata de La Vuelta del Torno de Henry James. Voy a hablaros de este clásico considerado como uno de los pioneros de las historias de fantasmas. Su título original es The Turn of the Screw y tradicionalmente se ha traducido como Otra Vuelta de Tuerca, aunque la vuelta de tuerca se la ha querido dar en esta ocasión la editorial Libros del Asteroide, que ha realizado una nueva traducción, una traducción muy bien tratada y delicada a la que han decidido titular La Vuelta del Torno. Sí que es cierto que podemos decir que esta historia ha inspirado muchas historias posteriores, historias que tienen como elementos principales pues mansiones inquietantes o apariciones fantasmales. Además ha habido innumerables adaptaciones cinematográficas de esta novela, así como ha habido películas con historias similares que toman algunos de sus elementos principales. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, Los Otros, de Alejandro Amenábar, que toma los elementos de La Mansión Encantada y los fantasmas y el recurso de la ambigüedad en la historia. Sin embargo, esta no es una historia simplemente de terror o de fantasmas. Hacer una lectura de este libro quedándose solo en eso es quedarse muy corto, ya que va muchísimo más allá. Y es que la historia de Henry James se caracteriza sobre todo y ha pasado a la historia de la literatura universal por cómo trata la historia, cómo utiliza la ambigüedad y por todas las lecturas que puede ofrecer este libro. Desde el principio se nos introduce la historia de esta institutriz que va a ir a una mansión un tanto inquietante a cuidar de 2 niños que se han quedado huérfanos. Y se nos dice al principio que lo que vamos a leer es el manuscrito en el que ella dejó constancia de su experiencia allí. Y esto es lo más interesante del libro. A través de sus páginas solo vamos a conocer la versión de la institutriz.
cómo ella ve su propia experiencia, lo que ella siente y lo más importante de todo, cómo ella interpreta todo lo que está viviendo y todo lo que está sucediendo a su alrededor. Pero por supuesto eso no significa que se nos esté contando la verdad absoluta, la historia tal cual sucede. Y esto es lo que deja la puerta abierta a todas esas lecturas, a todas esas interpretaciones y a toda esa ambigüedad. De hecho, el libro continuamente nos va soltando pistas para que nos demos cuenta de que lo que cuenta la institutriz no tiene por qué ser cierto. Desde mi experiencia creo que La Vuelta del Torno te ofrece una lectura distinta cada vez que coges el libro o dependiendo del lector que lo lea. Yo, por ejemplo, lo leí hace años en el colegio y lo leí como lo que os decía al principio, como una historia de fantasmas, no la interpreté de otra forma y bueno, pues no fue mucho más allá. Simplemente me quedé con eso, con las apariciones fantasmales y con ese final tan impactante. Pero no causó en mí demasiado interés. Y hace poco lo volví a leer y descubrí muchas otras cosas. Así que busqué interpretaciones y teorías de otros lectores y me sorprendí al ver la gran cantidad de ellas que había. Y es que estoy seguro de que cuando lo vuelva a leer descubriré otro punto de vista, otra interpretación sobre todo lo que pasa y creo que eso es lo que lo hace un libro tan rico, que cada vez que lo lees pues lo vas a leer de una forma distinta. El final del libro es probablemente lo que más da de qué hablar cuando se comenta el libro y es que es un final que se queda abierto a un montón de interpretaciones y me gustaría comentarlo pero es que no quiero contaros el final para los que no lo hayáis leído. La verdad es que me resulta muy difícil hablar de este libro sin destriparlo y decir cosas interesantes porque creo que contando más cosas de la trama o contando el final podría haber hecho un vídeo mucho más interesante y de hecho esto me ha hecho plantearme que tal vez en el futuro pues sí que haga vídeos con algunos spoilers, siempre avisando, claro, pero es que hay libros de los que no se puede hablar o no se pueden comentar con libertad sin hablar de cosas que ocurren en la trama. En este vídeo pues no he hecho ningún spoiler, ni pienso hacerlo. Más que nada por eso, porque quiero animaros a leerlo y a que lo descubráis por vosotros mismos. Pero sí que me he planteado poder hacer eso en alguna reseña futura. Os quería recomendar esta lectura breve pero para nada sencilla para ir ambientándoos para Halloween, ya que aunque no sea una historia puramente de terror, sí que es una historia muy perturbadora y que al menos a mí me hizo sentir algún que otro escalofrío mientras la leía por la noche. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, no he querido extenderme mucho, simplemente quería presentaros este libro para que vosotros lo leáis y que saquéis vuestras propias conclusiones y por supuesto me lo comentéis por donde queráis. Y nos vemos en el próximo vídeo de la Cueva de Charles. Adiós.